Vamos a hablar esta noche de vegetales extraños, vegetales heterodoxos, podríamos decir. Teníamos otra charla para preparar, pero ante su desaparición vamos a hablar de esto. Al oeste de la China, en un lugar donde no había ni sol ni luna, se extendía el estado de Suiming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Suimu. Era enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía perpetuamente, sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Suiming. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Suimu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de su muerte, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en ramas que, según decían, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. Es una linda historia esta, ¿eh? Otra historia. Entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo induce a los espíritus racionales a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. Entre tantas historias, he elegido esta muy breve. A veces los mitógrafos discuten acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Suele comparárselas con suspiros, murmullos, brisas, pero tal metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase de los árboles al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quienes sostienen que los árboles en realidad no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio. Así, el dios Apolo cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Una tarde, agotadas sus fuerzas
e inminente el atropello, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda. Peneo la convirtió en laurel, que en griego se dice Dafne. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles, porque en verdad la que habla es Dafne. Es también una linda historia. La historia de vegetales parlantes es extraordinaria siempre. El katsura, hablando de laureles, es también un laurel. Crece en la luna y es el único árbol que hay allí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra. El que se apodera de una hoja del katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone. Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en 4 patas buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso: ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Bien, las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad de aquellos juicios botánicos. A veces hay historias de árboles parlantes que nos llenan de miedo, ¿no? En realidad, el más conversador de los árboles parece ser el saúco. Las brujas y los hechiceros suelen oír sus enseñanzas que les permiten elaborar ungüentos y pociones con las flores y la madera del propio maestro. Los poderes mágicos del saúco provienen quizá del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles, que pertenecen, por cierto, a la familia de las higueras. Con su madera se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro, también las varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad. Eso dicen los saúcos cuando hablan. De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las Islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente. El veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Esta alarma resultaba tardía. Muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer, el upas era un árbol locuaz, pero no era posible acercarse lo suficiente como para escucharlo. Por suerte, aquellas toxicidades empezaron a decaer allá por el siglo XVI. En verdad, cuando los holandeses colonizaron las Islas Sonda, los nativos podían pasear a la sombra del árbol y el upas ya no hablaba. Quedaba como muestra de su anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas. ¿Le gustaron estas historias acerca de vegetales heterodoxos? Claro, unas plantas carnívoras que... Son historias del orden de las plantas carnívoras.
hemos ido a la discoteca y le contamos estas historias al discotecario, quien inmediatamente dijo que en su casa tenía, ¿cómo se llama eso? Esa planta que cura todo. Aloe vera. Aloe vera. Tenía aloe vera, y que esa era la más mágica de las plantas. ¿Qué tiene que Y ver? uno tomaba aloe vera y en cada ingesta agregaba 10 años a su vida. Todo eso me dijo. Aloe vera tiene cualquiera, o sea, por cualquier parte hay aloe vera. Vaya y dígaselo al discotecario. A mí la historia que más me gustó, de todos modos, es la del Katsura, aquel laurel que crece en la luna y que deja caer hojas a la tierra, que producen amores con toda rapidez y sin complicación alguna. Estas hojas probablemente se secan, es lo mejor que tienen. Son hojas muertas. Y Hojas Muertas es la canción que vamos a escuchar ahora por Yves Montand. Es una canción compuesta evidentemente pensando en el Katsura, en el no sé, laurel de la luna. La letra no parece decir eso. No, ni la letra ni nada. Pero bueno, y será para quedar bien con el comisario. Es una hermosa canción que muchas veces hemos cantado y tocado aquí con el querido Gillespie. Ahora la canta quizás su mejor intérprete, que es Yves Montand. Adelante. Hablaremos de instrucciones para buscar novio. Bien. Vamos a ver de qué hablaremos. Hemos contado aquí muchas veces que entre las familias nobles los padres se encargaban de casar a sus hijos. De este modo pretendían conseguir algún beneficio de aquella unión, ¿no? Una de las características de esos casamientos era que los novios no se conocían. Solían verse por primera vez cuando alguno de los dos llegaba desde su tierra para participar de la ceremonia que los iba a unir. Es decir, eran matrimonios arreglados por conveniencia, pero no como una excepción, sino como una regla. Como regla, claro. Eso era el matrimonio. Aquí hemos contado más de una vez el método, discúlpeme, el método que tenían algunos príncipes y reyes para conocer a la novia que se les había adjudicado o a la princesa que estaba en condiciones de casarse, ¿no? Nos referimos a los retratos. Mandaban a un pintor, a ver, tráeme un retrato de la princesa tal y cual, y venían los pintores y muy a menudo esos pintores, por favorecer demasiado a algún loro, caían en desgracia. ponían en riesgo su cabeza, Claro. porque venía la princesa en cuestión, el rey descubría que era un Lorenzo, entonces agarraba al pintor y le cortaba la cabeza. Y de hecho. Me acabo de meter algo en el ojo. Pero había también otras formas de indagar acerca de las características del prometido o la prometida para verificar la conveniencia de la unión. En el siglo XIX se recomendaba a quienes iban a casarse que sometieran a su prometido a un estudio de frenología. Bien, muy bien. Era el auge de la frenología. Esa supuesta ciencia consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona, ¿no? Se tocaban las protuberancias craneanas y se sacaban conclusiones. Claro. Así la joven prudente, examinando el cráneo de su posible compañero, podía llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas, procreadoras, etc. Si el dibujo del cráneo se parecía al de Tiberio o al del Papa Alejandro VI, cráneos que estaban, cuyo croquis estaba en los consultorios de los frenólogos, entonces si era así, el deber de esta chica para sí misma y para la sociedad era renunciar a la unión proyectada. La frenología fue en algún caso una ciencia obsecuente, porque si por el contrario el cráneo del muchacho estudiado se parecía al del rey inglés, Guillermo IV, la joven no debía temer por su dicha.
Los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, bueno, inspiradas por el apasionamiento juvenil, Vamos. la inexperiencia, etc. Como demostración de sus teorías, citaban, falazmente creo, un gran número de matrimonios fracasados que hubieran evitado inconvenientes de haberse sometido a un examen frenológico previo, etc. Increíblemente en Londres, allá por 1828, un tercio de las personas que iban a casarse, de las parejas que iban a casarse, lo mismo da. Para el caso. Es que puso tanto énfasis en parejas claro. que Me pareció que de las parejas era menos, pero no. Yo soy solo, decía el novio. Procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante esta técnica, ¿no? Técnica que se utilizó también para establecer la propensión al crimen. En el derecho, el Lombroso, ¿no? Claro, ahí está César el Lombroso, César el Lombroso. que lleva a las policías del mundo este descubrimiento, que era descubrir las tendencias criminales de un tipo acariciándole el melón. En el siglo XVI, es decir, mucho antes de esto, Tomás Moro había postulado en su Utopía la necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía más que ver con las aptitudes físicas que con el carácter. En el mundo ideado por Moro, la futura esposa era mostrada desnuda a su futuro señor por una respetable dama y él debía comparecer de la misma forma ante su prometida, llevado por un hombre discreto. Hoy en día esto parece... ¿Qué me está diciendo? ¿Para qué? Pero en aquel entonces los prometidos jamás podían verse desnudos antes de casarse. No, claro, no. Entonces por ahí uno se comía un verdadero garrón. El prometido es... El prometido es El deuda. prometido quedaba en deuda. Ahora bien, los utopistas, más allá de lo postulado por Moro, decían que debía existir una ley que posibilitara la exhibición precitada para impedir que hombres y mujeres cayeran en las trampas del vestido. Sí, claro, claro. Otro que pregonaba un examen previo al matrimonio era nuestro amigo Thomas Malthus, aquel famoso autor del ensayo sobre el principio de la población. La población. Aquel que fue el primero en decir que éramos muchos. El examen de Malthus poco tenía que ver con las cualidades físicas. Malthus aconsejaba la limitación de los matrimonios y nacimientos para evitar un empobrecimiento progresivo de las clases sociales, producido por la escasez de los medios de subsistencia. Sí, el alimento. Malthus decía que en el matrimonio debía existir una absoluta salubridad y también requería que el varón estuviera en condiciones de sostener económicamente a su futura familia. Las muchachas debían estar atentas a eso y proceder al rechazo en caso de notar el estado insatisfactorio de las cuentas del prometido. Es decir, vos ibas a una milonga y tenías que mostrar tu estado de cuenta. Y sí, está bien. Sí, siempre fue así. Sí, siempre fue así. Y hoy en Ir día... bien vestido y parar con un auto y hacer está. bandera, pelando un paco para comprar, es cierto, pelar un fajo de billetes para comprar una gaseosa, eso es mostrar el estado de cuenta. Y sí, Bueno, sí. señores, durante el periodo de espera, quiero decir, hasta que la novia... hasta que se produjera el casamiento, esto quiere decir, durante el noviazgo, el hombre debía ahorrar por sobre las necesidades de un soltero, adquirir costumbres sobrias y espíritu de trabajo que le permitieran iniciar la vida conyugal sin temor a deudas, etc. Una porquería. Exacto. Malthus decía que ese era el único camino para evitar la miseria. Un optimista, después de todo. Pero escuchame una Resultó cosa. siendo Malthus, mirá. Bueno, otro señor llamado William Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla, ¿no? Hazlitt decía que las muchachas pobres
En general leían tenebrosas novelas de poco precio, pletórica de apuestos héroes de papel. Míralo vos, el otro. Bueno, y dice, aquellas muchachas en general son incapaces de resistir las demandas del primer botarate de carne y hueso. Afortunadamente, digo Pero yo, claro, que si soy no- un botarate de carne y hueso, que ha cimentado su felicidad en las muchachas que leen novelas de bajo precio, las cuales me encargo además de escribir. Bueno, contemos para terminar lo único que yo quería contar esta A ver. noche, que es esto. A ver. El modo en que durante un largo periodo los zares rusos conocieron y evaluaron a quienes iban a ser sus esposas. Tenía que ver con un examen, en este caso no de carácter ni de riqueza, sino de belleza. Bueno, vamos. Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en todo el país la búsqueda de candidatas y las reunían en Nizhny Novgorod, donde se celebraba un gran concurso de belleza. Así fue la nota emitida por Iván el Terrible para la ocasión. Tenemos la carta de Iván. Tovarich. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acuden inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos, se atraerán grandes desgracias. Circulad esta carta entre vosotros, sin que esté más de una hora en poder de cada uno. Retuiteado. Sí. Firmado el zar de Rusia. Bueno, en este caso se reunieron 1.500 jóvenes. Cada una de ellas fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio fue también resultado de la elección entre 2.000 muchachas. Después de cuidadosos exámenes de médicos y parteras, el grupo quedó reducido a 24 chicas y luego de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sobaquín. Disculpen ustedes. Sí. El príncipe Galitzin cuenta que después de enviudar, Alexis Romanov hizo una visita al boyardo Matveev, propietario de una finca. Matveev presentó ante el zar a la joven Natalia Narishkin, huérfana de un viejo amigo. Alexis se enamoró de ella y pocos días después regresó a la finca a pedirle matrimonio. Matveev cayó de rodillas y rogó al zar que no violara la costumbre. Si se casaba con la joven sin el habitual concurso, tanto la joven como Matveev, que era su tutor, Sí. serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas llegaran al examen. Entonces Alexis aceptó. Se realizó la leva de muchachas en todo el país, se efectuó el examen en que todo estaba resuelto de antemano. Natalia contrajo matrimonio con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. Me encantó, este concurso de bellezas y especialmente el último. Sí, el último bien. que está arreglado. El tipo arma un concurso de belleza ¿para qué? Para elegir a su propia esposa y ya está enamorado de antes. Y eso está muy bien, porque además la vida funciona así, sobre todo cuando uno no es rey, digámoslo, Alejandro. Claro. A uno le cuesta reunir a las hijas de 2.000 Sí. amigos, por ejemplo. Dicen, tómatela, dice, ¿qué vas a hacer? Pero estaba pensando también que hay una cuestión, porque uno elige a la dama de la cual se siente capaz o quizás ya está enamorado. Que además está eligiendo a la esposa. No sé si son la misma categoría. Fíjese que nuestro amigo, lo digo en serio, Denis de Rougemont, en El amor y Occidente, nos explicaba esta contradicción en la cual a uno le enseñan a enamorarse de manera romántica y lo obligan a casarse de manera burguesa. Y esto lleva a la conclusión de que uno debería enamorarse de una mujer y casarse con otra, para evitar los divorcios y esos problemas. Y Muchas después, civilizaciones contemplaron esa Contemplaron, posibilidad sí. expresamente. todas, digamos. Y después está bien el otro comentario que usted decía. Uno siempre es un príncipe de papel en la primera cita y hasta en la segunda.
después se dan cuenta que es un tigre de papel, como dirían los maoístas, y finalmente aquellas a las que viene lo mismo son todas como Jane Eyre, o sea, un embole. Una mina que le gusta el tipo que está quemado, que tiene una mujer loca, que la asesina. Digo, esa no la quiero en mi barrio. Pero además, digamos que hay una especie de desgaste en la elección. La elección no puede ser la misma todos los días. ¿A usted le gusta el mismo tango todos los días, por ejemplo? No, pero usted sabe, yo soy un mal ejemplo. Y a mí me tocó seguir en su... Lo que quiero decir es que habría que tener una forma de prescripción de esa elección. Cuando uno elige, si uno elige un presidente y no nos dejan reelegirlo todo el tiempo como nos gustaría, bueno, es porque en algún momento prescribe esa elección. Y esto se explica de una manera muy sencilla. Hay veces que un sentimiento termina transformándose en nada más que un vocativo. Por ejemplo, cariño. Y cariño es un poco menos que amor, un poco bastante menos. Bastante. Un poco otra cosa. Sí. Es más, lo contrario. Sí. Es también el nombre de una canción sobre la que quiero llamar la atención. Es un vals, una canción vals que interpreta Francisco Canaro con Ada Falcón, Agustín Irusta y Roberto Fugazó. La primera mitad de la canción es ahí una canción cualquiera. Y después aparece el trío. Un trío de dos voces masculinas maravillosas, ¿no? Los dos grandes. Irusta y Fugazó, claro. Y Ada Falcón, pero además algo que después del 36, que sale el año de origen de esta canción, me decía usted, pasó mucho tiempo hasta que se volviera a escuchar algo así. Muchas gracias. No. Vamos a escuchar entonces a Francisco Canaro, Ada Falcón, Agustín Irusta y Roberto Fugazó en Cariño. Los últimos días de Tiberio en Capri. Tiberio, que fue el segundo emperador de Roma, llegó al poder en el año 14 después de Cristo, cuando murió su padrastro, el emperador Octavio Augusto. Decimos su padrastro porque Augusto lo había adoptado. De todos modos, no debe pensarse que Augusto ejerció alguna clase de paternidad sobre Tiberio, sino más bien hay que anotar que había una institución que era la de la adopción, que no siempre tenía pretensiones de crianza o de educación. A veces se hacía por razones de patrimonio. Entonces vos, ya grande, por ahí lo adoptabas a Stronati, sí, para que él se hiciera cargo de tu sucesión, etcétera, etcétera. Que eso fue lo que hizo Octavio Augusto. Lo adoptó a Tiberio, pero ya siendo Tiberio un hombre grande, un tipo que parecía un toro criollo de pastores. Bueno. Las intrigas familiares que tuvieron lugar durante buena parte del gobierno de Tiberio fueron muchísimas. Tiberio mandó a matar a unos cuantos, vamos a decirlo, ¿no? Pero esas historias ya las hemos contado. Hasta su segunda esposa, que se llamaba Julia, y que era hija del propio Augusto, y su amante Sempronio Graco fueron asesinados por orden de Tiberio por hacer público su amor. Bueno, que lo engañara está bien, pero hacerlo público. Pero vamos a ver qué pasó en la isla de Capri, lugar al que Tiberio se retiró durante los últimos 10 años de su reinado. Nunca regresó al foro romano. Desde su finca, alejada a unos 250 kilómetros de Roma, Tiberio impartía sus órdenes y llevaba la vida que ahora describiremos. Tiberio llegó a Capri en el 27. Tenía por entonces 70 años. Se aseguraba que Tiberio tenía vergüenza de su aspecto y que por ese motivo había abandonado Roma. Dice la crónica que Tiberio era un monstruo huraño, que su piel presentaba una palidez cadavérica y que estaba cubierto de pústulas. Suetonio lo describe de estatura mediana, fornido y ancho de espalda. Era zurdo y se decía que era capaz de taladrar el fruto más duro con su dedo índice. No sé con qué objeto, pero cuando veía una sandia, le metía el dedo, Al andar, echaba la cabeza hacia atrás como los yeseros, y al hablar, hacía movimientos remilgados con los dedos.
Otros dicen que su retiro en Capri no fue por la vergüenza que sentía de sí, sino más bien porque lejos de Roma podía entregarse a orgías impresionantes. Tiberio había hecho construir en Capri 12 villas y palacios, pero aunque estuviera lejos, sus cómplices ejecutaban cualquier indicación con todo rigor. Parece que eran particularmente temidas las tropas de esclavos que recorrían la campiña en busca de muchachas y muchachos para llevarlos a las mansiones de placer del emperador. Si los padres se oponían a entregar sus hijos, los esclavos se retiraban sin decir palabra y a los pocos días los jóvenes desaparecían. Los romanos conjeturaban acerca de lo que ocurría con ellos y se contaban las historias más extrañas, pero pocos sabían la verdad. Había en Capri un sitio conocido como la Gruta Azul. Bueno, existe todavía. El lugar estaba adornado con esculturas eróticas. Allí nadaba Tiberio, en medio de un montón de mujeres y hombres muy jóvenes, a los que llamaba mis pececitos. Gente que había sido adiestrada para prodigar al emperador todos los placeres. En sus banquetes, Tiberio se hacía servir por doncellas desnudas y en el salón de los divanes, dice el cronista, contemplaba con entusiasmo todos los juegos imaginables que practicaban 2 doncellas y un mancebo. En todos los jardines y grutas de la isla, el emperador había instalado las llamadas plazas de Venus, donde otros jóvenes, caracterizados como faunos o ninfas, invitaban a hacer el amor. En los aposentos del emperador alternaban las esculturas y los cuadros que representaban escenas del acto amoroso, ¿no? La pieza más valiosa de esa colección era un auténtico parrasio en el que se veía a Talante en el momento de llevar a Meleagro al éxtasis amoroso. Por si fuera poco, Tiberio se entretenía con la obra ilustrada Figurae Veneris de la autora Elefántide, que algunos consideran la primer pornógrafa. Atención, pídala en todos los kioscos. Figurae Veneris de Elefántide. ¿Tiene Figurae Veneris de Elefántide? No. Bueno, entonces déme dinamita. Tiberio dictaba sus sentencias en medio de aquellos placeres, ¿no? No siempre en el medio, pero bueno. Los procesos eran una farsa, y muchos sospechosos del emperador se suicidaban con venenos antes de ser apresados. Según informa Suetonio, los infelices eran arrastrados hasta el patíbulo en medio de las últimas contorsiones de su agonía, si ya venían a medio morir. Por edicto imperial, los deudos tenían prohibida toda exteriorización de duelo. Así que los parientes estaban ahí, en fin, ¿qué va a hacer? Todas estas desmesuras agitaron a los nobles que esperaban ansiosos que el emperador se muriera de una vez. Era de tal magnitud esa ansiedad que cuando Tiberio andaba cerca de los 80 años sucedió lo siguiente. El emperador había nombrado sucesor a Cayo César, el hijo de Germánico y Agripina, la mayor. A ese muchacho, Cayo César, cuando era chico, el papá Germánico, que era un ilustre general romano, solía vestirlo como un legionario y le había regalado unas botas muy pequeñas de legionario, unas botitas. Y los legionarios le empezaron a llamar botitas, o sea, Calígula. Y así es como la historia lo conoció. Calígula también había sido adoptado por Tiberio como nieto, y estaba impaciente por gobernar el muchacho. Hubo algún problema porque en algún punto se descubrió la abuela de Calígula, la Antonia, la vieja Antonia, que era muy metida, descubrió que Calígula tenía una relación demasiado estrecha con sus hermanas, con Agripina, la otra Agripina, con Drusila y con Julia Lívida. Era amante de las 3 hermanas, de sus 3 hermanas. Entonces, parece que Antonia lo descubrió un día con la mayor, con Agripina. Y le dijo a Tiberio, che, ¿cómo vamos a poner de emperador a uno así, ¿no?
como si Tiberio fuera, qué sé yo, benefactor de la humanidad. Pero bien, vamos a hablar de ese episodio porque sucedió que para arreglar las cosas resolvieron casarlos a todos. Casaron los 4 hermanos. Casaron a Calígula con Claudia, que después fue su mujer, naturalmente. Casaron también a las 3 chicas y a la mayorcita, a Agripina, la casaron con un señor, Gneo, que era un malandra terrible, ¿no? Y este muchacho llegó a decir, no otra cosa que un monstruo puede provenir de una unión como la nuestra, ya que ya se ha dicho que Agripina marcaba 1.36 la milla, y Gneo era un tipo bastante poco recomendable, ¿no? Y por otra parte, a la propia Agripina, un oráculo, no un oráculo, un adivino, le dijo, tu hijo será emperador y te matará. Y Agripina dijo, bueno, con tal que sea emperador, no me importa que me mate. Todas esas predicciones fueron ciertas, porque el hijo de Agripina, Gneo, mató a Agripina, fue emperador y fue verdaderamente un monstruo y se llamaba Nerón. Mejor dicho, no se llamaba Nerón, se llamaba Domicius, pero después le pusieron Nerón. Bueno, el caso es que Calígula estaba impaciente por gobernar. Y habíamos quedado en que todo el mundo estaba deseando que Tiberio se muriera de una vez. En realidad nadie sabía con precisión cuál era el estado de salud de Tiberio, ni siquiera su propio médico. El emperador trataba de disimular su debilidad con toda clase de bromas. El médico Caricles tuvo que apelar a una artimaña para poder tomarle el pulso. Aparentando sostener su mano con profunda reverencia, fue contando las pulsaciones. Pero Tiberio se dio cuenta, retiró el brazo e invitó a la corte a un opíparo banquete durante el cual no se impuso restricción alguna. Después de ese morfe, la salud de Tiberio pareció flaquear. Su vida se acaba. A lo sumo durará 2 días, dijo el médico Caricles. Se lo dijo a Macro, el comandante de los pretorianos. Macro se retiró del banquete y alertó a las tropas. Guarda, que se muere Tiberio. En las últimas horas de la noche, Tiberio sufrió un repentino ahogo. El médico y algunos esclavos lo atendieron y trasladaron el cuerpo exánime del emperador a la alcoba. Ya lo creyeron finado. Ni bien se llevaron a Tiberio, Cayo César, Calígula, corrió a la habitación de Tiberio, le arrancó el anillo de sello del dedo, el anillo que era el símbolo del poder, y regresó al banquete lo más contento, con las manos en alto, para que todos vieran el anillo que lo consagraba emperador. En medio del tumulto y las felicitaciones, el triunfante Calígula y todos los presentes enmudecieron espantados. Desde la pieza del muerto se oyó, ¿dónde está mi siervo, que tengo hambre? El finado Tiberio, que estaba vivito y coleando. Pálidos de terror, los invitados se desbandaron. Calígula se escondió. Todos los asistentes al banquete no habían podido cometer un crimen peor, aceptar por emperador al chorro del anillo imperial. Pero una sola persona conservó la serenidad en aquella situación. Era Macro, el comandante de la guardia. Tranquilamente se dirigió a la habitación imperial, tomó un almohadón, lo oprimió con fuerza sobre el rostro de Tiberio y lo asesinó. Al rato volvió al lugar donde quedaban unos nobles aterrados y declaró que Tiberio efectivamente estaba muerto y que podía seguirse nomás con las felicitaciones al nuevo César. Esa misma noche del año 37 se extendieron las noticias del fallecimiento del emperador y de la ascensión de su sucesor legal, Calígula, acerca de quien hemos hablado mucho y acerca de quien a lo mejor hablamos en los próximos días. Este fue el final de Tiberio y los últimos 10 años allí en Capri, en medio de orgías y banquetes y hacían de todo, mira, te tocaban timbre a la gente y salían corriendo. Un verdadero degenerado. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Bueno,
a los pobres deudos que no podían ni siquiera manifestar su dolor. Claro, estaba matando al pariente, sí, bueno, todo llega. Sí. y al pueblo pobre que tuvo que soportar estos gobernantes. Sí, vaya a saber cómo sería eso, ¿no? Vaya a saber cómo sería eso. Estoy pensando, ¿no? Porque el pueblo no la veía ni cuadrada. Sí, claro. Pero ni con este ni con ninguno. Ni con ninguno, pues. Era peor por ahí con los buenos. Sí. Algún día hablaremos de eso. Sí. Bueno, porque a estos tipos les interesaba el placer personal, qué sé yo, pero a otros no. Le agarraba el ansia de conquista y ahí teníamos que ir todos a pelear contra los feacios todo el tiempo. Bueno. Hemos buscado una canción para ilustrar esto y nos gustó, toda vez que se trata del desalojo del poder y de la vida para Tiberio, nos gustó la milonga que se llama El Desalojo y que será cantada por don Edmundo Rivero. Adelante.